¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a ver cómo podemos construir rápidamente una fuente de alimentación regulable para utilizarla en nuestro laboratorio de electrónica a partir de la fuente de alimentación fija que reciclamos de una vieja impresora. ¡Comenzamos! Esta es la fuente de alimentación que reciclamos de una vieja impresora en un vídeo anterior. Como veis, tiene su cable de alimentación y el cable por donde nos entrega 24 voltios en corriente continua y 1 amperio. Y eso lo podemos ver aquí, en las características eléctricas que vienen en la propia caja. La alimentación eléctrica input desde 100 voltios a 50-60 hercios y 55 voltioamperios. ¿Vale? Nosotros la vamos a alimentar con 220 voltios, 230 voltios que tenemos en la red eléctrica, y la salida nos entrega 24 voltios en corriente continua, aquí veis el símbolo, y como máximo 1 amperio. Por lo tanto, una fuente ideal para utilizarla en pequeños proyectos de electrónica. Como vemos, tiene 3 cables en la salida. Veis 2 azules y 1 de color blanco, junto con esta ferrita que es un filtro. Para poder ver cómo conectarlos, yo he abierto la fuente para que lo veáis y aquí vamos a poder apreciar fácilmente en este lado. Cuidado, porque si habéis tenido conectada la fuente todavía los condensadores están cargados y podemos sufrir alguna pequeña descarga. Por lo tanto, yo os aconsejo que la utilicéis con la carcasa cerrada. Yo la he desmontado para que veáis que se trata de una fuente conmutada, no tiene nada más. Veis aquí la alimentación, este gran condensador, que es el que puede estar cargado y podemos recibir una descarga si tocamos ahí los terminales, y aquí tenemos la conexión eléctrica y vais a apreciar que aquí pone GND, por lo tanto este cable azul es el cable de tierra y aquí tenemos la salida. Este cable blanco y este cable azul, si los unimos, fijaos, aquí los tengo unidos, este es el cable de tierra, el que tengo aquí a la derecha, y estos dos unidos nos entregan 24 voltios. Por lo tanto, tendréis que buscar con el multímetro cuál es el cable de tierra y cuáles unidos nos entregan 24 voltios en corriente continua. Comprobamos con el multímetro que nos entrega esos 24 voltios, lo tengo en la escala de 200 voltios en corriente continua. Recordemos que este era el de tierra, lo conecto aquí con la pinza, y estos dos unidos es el positivo, 24 voltios positivo en corriente continua. Conectamos la fuente a la red eléctrica para que lo veáis y ahí estáis viendo que nos entrega 24 voltios de forma muy precisa esta fuente de alimentación. ¿Cómo construimos a partir de esta fuente fija una fuente de alimentación variable? Y aquí tenemos que distinguir entre que sea variable solo en voltaje, que lo podemos hacer de una forma muy sencilla, como os voy a explicar a continuación, y que sea regulable tanto en tensión o voltaje como intensidad de corriente, y ahí ya es un poquito más complicado. Para nuestro laboratorio de electrónica y hacer los experimentos comunes que yo hago en los vídeos, nos sirve con que sea regulable en voltaje. Por lo tanto, lo más fácil es utilizar un módulo reductor de tensión. Y aquí tenéis dos opciones, o podéis construirlo vosotros mismos. En un vídeo anterior ya construimos nosotros este módulo regulador de tensión. Aquí tenemos la entrada, in, ¿veis? Aquí el positivo y aquí el negativo, y aquí tenemos la salida regulada, que regulamos la tensión con este potenciómetro. Y esto lo hacemos con un regulador de tensión, que es el LM317, que se ve ahí. ¿De acuerdo? Ahí creo que se puede apreciar. Esta placa la construimos en un vídeo anterior y ese vídeo os lo dejo, el enlace os lo dejo en la descripción. Si no tenéis tiempo de construir el regulador, que este funciona muy bien para 1 amperio, y queréis comprar uno, tenéis que saber que en el mercado existen multitud de reguladores de tensión. Todos estos que tengo aquí son reguladores de tensión. ¿Y qué es lo que hacen? Pues a partir de un valor máximo, lo que hacemos es con un pequeño potenciómetro, que en este caso veis aquí que es de tornillo, vamos reduciendo el valor de voltaje que aquí nos lo muestra en este display. En este display, con este botón que tenemos aquí, podemos seleccionar entre la tensión de entrada y la tensión que tenemos regulada en la salida. Ahí podéis ver in y out. Son dos pequeños LED que se encienden en función de si tenemos activada la lectura de voltaje en la entrada o la lectura de voltaje en la salida. Todos los módulos se identifican
por sus características eléctricas. Y en este caso veis que tenemos una entrada desde 3,5 a 30 voltios en corriente continua y la salida regulada puede ir desde 0,8 a 29 voltios y ojo, con 10 amperios de corriente como máximo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, con 10 amperios este es un módulo bastante grande que no vamos a utilizar para este proyecto. También tenemos por aquí módulos más pequeños como este, que también incluye display, y en este caso este módulo, veis que el integrado es el LM2596, ahí se puede ver, ¿de acuerdo? Y aquí también tenemos un pequeño display, un botón que nos dice si estamos leyendo el voltaje en la entrada, veis aquí el LED, o en la salida, ¿de acuerdo? Esto ya lo vimos también en otro vídeo. Y aquí tenemos la entrada, voltaje positivo de la entrada, voltaje negativo y la salida regulada con este potenciómetro que también es de tornillo. Si nosotros queremos construir una fuente de laboratorio, lo más normal para poder regular el voltaje rápidamente es que tenga potenciómetro, como este que construimos en otro vídeo, o estos dos que os voy a mostrar a continuación. Estos reguladores son para más potencia, ¿de acuerdo? Pueden llegar a regular hasta 8 amperios de corriente y tenemos dos tornillos para la entrada, dos tornillos para la salida y un potenciómetro que nos permite regular rápidamente el voltaje. Y este regulador está basado en el chip XL4016. Ahí se puede apreciar y con el nombre del chip lo vais a encontrar fácilmente. De todas maneras, como siempre, os dejaré los enlaces en la descripción del vídeo. Este es igual que este que os acabo de enseñar, pero con el potenciómetro unido por un cable, ¿vale? Para poderlo instalar en una caja y desde aquí poder regular fácilmente la tensión. Fijaos, además tiene algunas ventajas. Veis la entrada, la salida, el chip XL4016, ahí se puede apreciar, y fijaos, aquí tiene un pequeño switch, un selector, que si nosotros activamos el primero, lo que le estamos diciendo es que nos regule como máximo la tensión máxima a 12 voltios, lo dejo apagado, y otro que nos pone 24. Si yo lo activo, nos va a regular la tensión como máximo a 24. ¿De acuerdo? Estos no tienen display, pero se podría poner un amperímetro y un voltímetro fácilmente. Y por último, el que yo voy a conectar a la fuente en este vídeo es este pequeño regulador de tensión más avanzado, que como veis incluye ya un display de un buen tamaño y este puede regular hasta 3 amperios, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos la entrada y la salida. ¿Y cómo regulamos el voltaje? Pues con dos botones. Veis aquí que tenemos dos pequeños pulsadores, uno para incrementar la tensión y otro para reducirla. Como os digo, todos estos que os muestro aquí debajo se utilizan para regular la tensión, desde un máximo a un mínimo. Por ejemplo, el que yo voy a utilizar se puede alimentar como máximo a 23 voltios. Yo lo he utilizado a 24 y funciona bien, por lo tanto no hay ningún problema. Y nos regula la tensión desde un máximo de 16 voltios, para mí más que suficiente para los experimentos que hago, hasta 1 voltio. ¿De acuerdo? Y por último, si además de regular la tensión, es decir, el voltaje, queréis regular la intensidad de corriente, tendréis que ir a reguladores más avanzados y también más caros, como este que tengo aquí, donde dispone de un módulo con display, como estáis viendo. Este es el módulo regulador, ¿de acuerdo? Con su entrada y su salida, al cual conectamos esta pantalla, y aquí tiene, como veis, no es un potenciómetro, es un poquito más avanzado porque tiene también pulsador, botón de encendido, botón para regular el voltaje y botón para regular la intensidad de corriente, ¿de acuerdo? Y también este puede llegar a aguantar más de 10 amperios sin problema. Estas son las mejores opciones para construir una fuente de alimentación regulable rápidamente. Este módulo con display que os enseño aquí viene también con su caja de metacrilato, ¿de acuerdo? Para poderlo colocar dentro de la caja con dos botones desde el exterior para controlar el voltaje. Para su conexión nos fijamos por la parte de atrás y aquí vemos GND, que es tierra, ahí se puede ver, y voltaje de entrada, y aquí voltaje de salida y tierra. Por lo tanto, a este lado tenemos la entrada y ahí la salida. ¿Cómo lo utilizamos? Pues sabemos que este cable que está solo es el de tierra, lo conecto aquí y lo atornillamos, lo sujetamos con el dedo bien y lo atornillamos,
nos aseguramos de que está bien sujeto, y después estos dos cables que van juntos son 24 voltios, el positivo, que lo conectamos en V-in y lo apretamos. Apretamos bien y nos aseguramos de que el cable está bien fijado. Y para poder utilizar nuestra fuente de alimentación, lo ideal es que en el otro extremo conectéis unas pinzas de cocodrilo. Entonces, ya sabéis, el color negro es para el negativo, que es el de tierra, ground, que lo voy a conectar aquí, y en el otro lado conectamos el positivo. Simplemente un detalle: si queréis hacer una conexión eléctrica que sea más segura y que quede mejor, podéis utilizar punteras, como veis aquí. Yo he utilizado la de color rojo para el positivo y el azul para el negativo. Punteras, tanto para la conexión de la fuente de alimentación como para la salida de los clips de cocodrilo. Vamos a conectar un consumidor de energía que va a ser esta pequeña bombilla. Un clic aquí y el otro clip al otro lado, para que se vea cómo, cambiando el voltaje, cambia también el brillo de la bombilla. Fijaos, ahora lo estamos alimentando con 3 voltios, ahí lo estáis viendo, y como veis la bombilla se ilumina tenuemente. Si yo ahora reduzco el voltaje, pudiendo llegar hasta 0, fijaos cómo va variando el brillo de la bombilla, prácticamente ahí ya ni luce, muy tenuemente. Llego a 0 voltios y ya ha dejado de brillar, ¿de acuerdo? Ahora vamos a incrementarlo. Entonces, sujeto la bombilla, cambio de mano, ahí se ve el display, empiezo a aumentar el voltaje. Es una bombilla que tiene un voltaje nominal de 6 voltios de alimentación. ¿Veis cómo ya empieza a lucir con 3 voltios? Y va aumentando su brillo a medida que aumento el voltaje, hasta llegar a ese voltaje de 6 voltios. Ahí presenta ya su brillo máximo, como estáis viendo, y si sigo subiendo el voltaje, pues la fundiría. Y aquí está consumiendo 0,17 amperios. Esta es una opción muy sencilla para construir una fuente de alimentación regulable con un módulo comercial que vale muy poquito dinero. Si queréis hacer un montaje más profesional, como esta fuente que hicimos en otro vídeo, esta es para utilizarla con una fuente ATX, aquí tenéis todos los contactos, también os dejo el vídeo en la descripción, pues en ese caso ya tendréis que utilizar una caja de proyectos como esta que veis aquí, por ejemplo, que es con la que construimos la otra fuente. Tendréis que utilizar un módulo que es un voltímetro y un amperímetro, que se pondría en la tapa, como este. Tendréis que utilizar bornas de conexión y podéis utilizar, por ejemplo, un regulador de este tipo, que tiene aquí el potenciómetro, que luego el potenciómetro es este que vemos aquí para el ajuste de voltaje. ¿De acuerdo? Esto, si estáis interesados, lo vemos en otro vídeo, cómo se puede hacer la construcción de esta fuente de alimentación variable con otro módulo, con la fuente de alimentación reciclada de la vieja impresora y con un par de bornas de conexión. Y esto es todo. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.